Vamos a proceder a presentar a la primera expositora. Tenemos con nosotros a la señorita Jocelyn Paredes. La señorita Jocelyn Paredes va a exponer el tema Compensaciones de biodiversidad en el Perú, factores críticos para formar robustas de conservación de biodiversidad. Algunas palabras sobre la señorita Jocelyn Paredes. Ella es de la Universidad de New South Wales y la Universidad Católica de Santa María, investigadora y docente universitaria. El grado de Magíster en Gestión Ambiental e Ingeniería Biotecnóloga. Es investigadora y docente universitaria, realiza sus estudios de maestría en la Universidad de New Wales de Australia, ubicada en el ranking de las 30 mejores universidades a nivel mundial, ganadora de múltiples becas y financiamientos, con 7 años realizando investigación en biotecnología y en gestión ambiental. La apasiona trabajar en comunidades, en proyectos de conservación y en innovación científica. Increíble, joven y ya una lograda profesional. La recibimos con fuertes aplausos. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días con todos ustedes. Primero quiero felicitar la iniciativa del Encuentro Científico Internacional y con el mismo énfasis felicitarlos a ustedes por haberse tomado el tiempo de estar aquí, de haber dejado de lado el feriado largo o del poder tomarse unas vacaciones unos cuantos días, porque yo sí creo que cada pequeño granito de arena, cada pequeño esfuerzo en verdad puede hacer la diferencia. Entonces ahora sí vamos a comenzar. El tema, como ya les habían dicho, de la exposición es compensaciones de biodiversidad en el Perú y los factores críticos o los desafíos para crear formas robustas de gobernanza de biodiversidad. Siguiente, por favor. Quiero empezar con una pregunta y vamos a volver al final de la exposición a esta misma pregunta, así que vayan pensando. ¿Cuál es nuestro principal activo? ¿Cuál es nuestra principal riqueza? ¿Qué es lo que más valoramos nosotros? ¿Y cuál es nuestra mejor herencia o cuál es el legado que pensamos dejar? Siguiente. Siguiente. Cuando hablamos de los distintos ecosistemas y pensamos en los ecosistemas prósperos del planeta, estos pueden parecer permanentes. Siguiente. Pero, siguiente, en realidad son bastante vulnerables. Siguiente. Por ejemplo, si consideramos un bosque, estos bosques de la noche a la mañana por proyectos de extracción o proyectos de desarrollo pueden convertirse o se han convertido en desiertos, al igual que los arrecifes de coral que por actividades de extracción, por acidificación de océanos, por contaminación, pueden convertirse en simples rocas inertes sin vida. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace a un ecosistema fuerte o a un ecosistema débil? La respuesta aquí viene a ser la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Es aquella diversidad genética de especies y de ecosistemas que constituye y le da la riqueza a cada nación. Entonces, por ejemplo, empezando por, si ustedes ven esta imagen de aquí, pueden ver de que tienen una diversidad de animales. Toda la fauna que conocen constituye biodiversidad. Siguiente. Todos los vegetales o las frutas que ustedes consumen a diario son parte de nuestra biodiversidad. Siguiente. Las plantas medicinales, por ejemplo, aquellas que cuando la medicina falla, estas plantas medicinales mantienen la lucha, mantienen la batalla y muchas veces se mantienen vencedores frente a aquello que la ciencia todavía no ha logrado descubrir. Siguiente. Y los microorganismos, no menos importantes. ¿Por qué? Porque estos pequeños e insignificantes organismos, pese a que no los podemos ver, son fábricas enteras de lo que ustedes quieran. Podemos ponerlos a producir compuestos farmacéuticos, podemos ponerlos a producir plásticos biodegradables, podemos hacerlos lixiviar y recuperar metales preciosos sin necesidad de utilizar explotación minera. Entonces, esto también constituye biodiversidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos nos brindan servicios ecosistémicos. ¿Y qué es un servicio ecosistémico? Como pueden ver en este diagrama,
Estos servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad nos proporcionan los servicios provisionarios, los regulatorios y los culturales. Dentro de los provisionarios tenemos las cosas básicas, los alimentos, el agua. Dentro de los regulatorios tenemos, por ejemplo, la polinización, la purificación del agua, el mejoramiento del clima, el control de la erosión de los suelos, la purificación de los aires, la descontaminación del CO2 y liberación de oxígeno por medio de las plantas, etc. Y en los servicios culturales son aquellos atributos paisajísticos que nos otorga nuestra biodiversidad. Siguiente. Pero ¿qué pasa? El hombre o las necesidades humanas ejercen o generan ciertas presiones sobre la biodiversidad que van a alterar el estado de los distintos tipos de ecosistemas y van a impactar en estos diversos servicios ecosistémicos que les estaba explicando, que al final de cuentas terminan impactando en aquellas necesidades humanas. Entonces, ustedes ven, es un ciclo y constantemente, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de especies. Estas cosas no son cosas que suceden de la noche a la mañana, no son cosas que suceden naturalmente, son cosas que por impactos o por acciones humanas se van acumulando y van generando efectos. Siguiente. Entonces, tenemos diferentes tipos de impactos. Por ejemplo, un ambiente paisajístico que inicialmente estaba repleto de biodiversidad, luego de una explotación tenemos esto de aquí. Tierras erosionadas, pérdida de especies, no solamente de fauna, sino también, como habíamos dicho, de flora y de microorganismos. Siguiente. O por eso en las actividades extractivas, o si no por el desarrollo urbano. Zonas sin ir muy lejos, nuestras mismas provincias. Yo vengo de Arequipa, por ejemplo. Lo que antes era campiña, ahora está totalmente urbanizado. Si ustedes mismos ven aquí, en los cerros, las casas están hasta la parte de arriba y toda la parte de vegetación, todos los hábitats que se han fragmentado, y ustedes saben que en la cadena, si eliminamos una especie, de esta especie se alimentaba otra. Y de esa otra se alimentaba otra. Entonces se afecta absolutamente toda la cadena trófica. Siguiente. Un mismo ejemplo, ¿no? En este caso, por el caso de deforestación o tala indiscriminada. Siguiente. Entonces se generan con esto impactos negativos. Pongamos un ejemplo, el caso de los arrecifes de coral. Si ustedes piensan en los arrecifes, estos de aquí proporcionan el hábitat, el refugio, el alimento y las condiciones adecuadas para que las especies de estos ecosistemas marinos puedan sobrevivir. Es un medio de supervivencia. ¿Qué pasa si por acidificación del océano? ¿Qué pasa si por contaminación o por actividades extractivas acabamos con esto y simplemente se convierte tierra inerte? ¿Solamente estamos acabando con el arrecife de coral? No, sino con todos esos seres vivos, esa biodiversidad que vivía en este ecosistema. Entonces, siguiente, lo mismo va a suceder con nosotros. Si empezamos a cortar demasiados eslabones, va a llegar en un momento en el que entremos en caos, en el que entremos en crisis. ¿Y qué es lo que hace la biodiversidad? Nos proporciona esta póliza de seguro, este insurance, que nos va a permitir decir, bueno, sí, pese a que esto y esto vaya cayendo, todavía puedo salir a flote. Siguiente. Y aquí es cuando empezamos a hablar de lo que son las compensaciones de biodiversidad. Lo anterior era un preámbulo. Entonces, ¿qué significa una compensación de biodiversidad? Son aquellas medidas o resultados de conservación medibles que provienen de acciones para compensar los impactos residuales de proyectos de desarrollo después de una mitigación completa. Sí, y el objetivo principal es alcanzar una no pérdida neta y preferentemente una ganancia neta de biodiversidad. Les voy a ir explicando poco a poco cada uno de estos conceptos. Siguiente. Como les había dicho, lo más importante es una no pérdida neta. ¿Qué quiere decir? Que si yo empecé con, no sé, pongamos, unas 50 especies, luego del proyecto de extracción o del proyecto de desarrollo debería tener las mismas 50 especies. Si de cada especie tenía 60 individuos, entonces al final del proyecto debería tener mis 60 individuos, esa es una no pérdida neta. Y una ganancia neta es que obtenga una mayor cantidad, ¿sí? Un beneficio adicional. Pero estas compensaciones de biodiversidad son un recurso de última instancia únicamente.
¿Por qué digo de última instancia? Y en la definición decía luego de una mitigación completa. ¿Por qué? Esto de aquí se llama la jerarquía de mitigación. Y esto es el impacto. Ya habíamos hablado de impactos negativos que se generan por actividades, proyectos de desarrollo o por la industria o el sector extractivo. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos el impacto negativo, que se ha predecido que va a ser todo esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tratar de, ya predije que este puede ser el posible impacto. Lo primero que voy a hacer es tratar de evitar lo máximo posible. Entonces, ya evité todo lo que pude. Todavía tengo este impacto residual. Siguiente etapa en la jerarquía de mitigación es mitigar o minimizar. Entonces trato de minimizar los daños. Si de repente iba a impactar 700 hectáreas de área de cultivo, de repente puedo ver la forma de impactar solamente 500 y en una zona que sea árida o en una zona que no sea, por ejemplo, que no comprometa tierras de cultivo o tierras de pastoreo, ¿no? Y una vez que ya he mitigado, tratado de minimizar los daños, ¿qué voy a hacer? Voy a restaurar. ¿Qué quiere decir restaurar? Por ejemplo, cuando las minas realizan todo el proyecto de explotación y ya viene la etapa de cierre, luego de la etapa de cierre viene una etapa de restauración, donde todo lo que se deforestó, todo lo que se fragmentó, tiene que ser restaurado. Pero como les digo, esto nunca sucede al 100%, a veces ni siquiera sucede al 10%. Entonces se trata de restaurar lo máximo posible. Y una vez que ya se han tomado todas estas medidas de disminución del impacto en la jerarquía de mitigación, recién este impacto residual que queda es lo que se va a compensar. Entonces, aquí es donde aplico compensación de biodiversidad. ¿Cuál es el primer objetivo? Lo base, llegar a una no pérdida neta. Entonces, aquí en el 0, ahí tenemos la no pérdida neta. Pero el verdadero objetivo y a lo que debemos aspirar con cualquier proyecto de desarrollo es tener una ganancia neta o un impacto neto positivo, que como pueden ver aquí constituyen medidas adicionales de conservación. Siguiente. Y entonces, esto viene siendo muy utilizado alrededor de todo el mundo. Aquí en Perú todavía es nuevo, por eso el estudio se llama los factores críticos para poder implementar este tipo de gobernanza para la conservación de biodiversidad. Pero en muchos otros países, como por ejemplo en Australia, donde yo venía trabajando antes de hacer este proyecto aquí en Perú, es una iniciativa o una estrategia de gobernanza muy utilizada para cuidar sus recursos naturales. Y no solamente en eso, sino en muchos otros países. ¿Qué le permite? Porque muchas compañías del sector extractivo se enganchan con esta idea. Porque les permite demostrar su compromiso ambiental a las compañías, además les permite demostrar su responsabilidad social corporativa para con la sociedad o las comunidades aledañas, les permite controlar o manejar los riesgos regulatorios y éticos y también les permite fomentar el crecimiento económico de la nación en la que se están desarrollando. Siguiente. Y entonces, así es que intentan llegar al objetivo común de cualquier empresa y de cualquier nación de llegar a la sostenibilidad. Pero ¿qué pasa? Esta es una herramienta, como les había dicho, muy popular afuera. ¿Por qué? Porque permite alcanzar dos objetivos que normalmente son opuestos. ¿Qué? Uno, la conservación de biodiversidad paralelo o de la mano con el desarrollo económico, ¿no? Pero también es muy controversial. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos problemas en la parte del diseño y la implementación. Tal es así de que es controversial porque uno acepta pérdidas ecológicas, porque como habíamos dicho, se impactan tales zonas y luego se va a compensar. Entonces se aceptan pérdidas ecológicas a cambio de ganancias inciertas. Y ahora vamos a ver por qué son ganancias inciertas. Pero vamos primero con esa primera parte. Por ejemplo, aquí en el Perú, muchos de los proyectos de desarrollo han llevado a la extinción de especies y también a poner en peligro de extinción a ciertas especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Es aquellas especies que solamente están en un lugar, no encuentran ese tipo de biodiversidad en ninguna otra ciudad, en ningún otro país. Por eso es endémica, porque solamente pertenece a determinada área geográfica. Como por ejemplo, ¿qué? La anterior, por favor, ahí pueden ver el delfín rosado, que es peruano, el flamenco, el cóndor, el gato andino, el oso de anteojos, la chinchilla. Ahora sí, siguiente. O el jaguar,
el lemur de collar blanco, el mono choro de cola amarilla, etcétera, el tapir que estaba por ahí arriba. Pero eso en cuanto a las pérdidas de biodiversidad. Pero ahora hablemos un poquito de las actividades de desarrollo, las actividades extractivas. ¿Por qué son importantes estas actividades extractivas? Porque generan un desarrollo económico. Y en un país subdesarrollado, tercermundista como el nuestro, es difícil decirle que no a las actividades extractivas. No digo que sea la mejor opción, pero es muy difícil decirle que no a una actividad que va a traer bastantes ingresos para el país. Pero ¿qué pasa? Si es que lo vamos a hacer, que sea de la forma correcta. Entonces, por ejemplo, en el caso del Perú, somos el segundo productor a nivel mundial de cobre, segundo productor a nivel mundial de plata, sexto productor a nivel mundial de oro. Tenemos extensas reservas de, como pueden ver aquí, carbón, fierro, zinc, etc. En cuanto a explotación de petróleo y gas, esto ha crecido en más del 260% en tan solo 10 años, como pueden ver ahí entre el 2003 y el 2013. Y recientemente tenemos el proyecto Gasoducto Surperuano, que ya es una realidad y ya se está implementando en el sur del Perú. Ahora sí, siguiente. Entonces, en el Perú, como les había dicho, no podemos decirle que no a los proyectos de inversión, pero si es que lo vamos a hacer, que sea de una manera responsable y sostenible. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Porque nosotros, nuestro Perú, nuestra patria, es el cuarto país a nivel mundial con mayor megadiversidad de todo el mundo. No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ir al Centro Internacional de la Papa, al frente de la Universidad Agraria La Molina. ¿Cuánta inmensa variedad de papa tenemos ahí? ¿Cuánta variedad de camote tenemos? ¿Cuánta variedad de plantas medicinales que muchas veces nosotros mismos no las conocemos, pero vienen investigadores de otras partes del mundo, van a las comunidades indígenas y le dicen, ¿y esta plantita para qué sirve? Ah, esto cura mijito de la tos, esto cura mijito del estómago, se las llevan, las estudian, extraen los principios activos, las patentan como de ellos y luego nosotros tenemos que pagar por aquellos productos que son nuestros. Entonces, no solamente el cuarto país en megadiversidad, segundo en especies de aves, primero en especies endémicas, tenemos más de 5.500 plantas endémicas y innumerable cantidad de microorganismos. Pero entonces, queremos balancear el crecimiento sostenible, el desarrollo económico con la conservación de biodiversidad. O sea, queremos un Perú sostenible, donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de reducir al máximo los impactos y maximizar los beneficios tanto para las personas como para la naturaleza. Es en este marco en que el gobierno peruano, como pueden ver aquí, a fines del 2014 se promulgó la norma, pero este documento recién fue publicado en septiembre del 2015, donde, como pueden ver aquí, dan el primer paso para esto de las compensaciones de biodiversidad. Entonces sacan este documento que se llama Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Como cualquier cosa en sus pininos, todavía tiene muchas falencias, pero lo que hay que reconocer es de que ya se quieren dar los pasos hacia un nuevo progreso, hacia un nuevo futuro. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que hicimos en la metodología de esta investigación fue, primero, estudiar todos los sistemas de compensación de biodiversidad que se están llevando a nivel mundial. Y como pueden ver aquí, en Australia, donde les digo que estaba trabajando antes, está completamente desarrollado. Y no solamente en Australia, sino en otros países a nivel mundial. ¿Qué más? Luego hicimos un análisis aquí, en Perú, invitamos a diferentes participantes de diferentes grupos de interés, como el gobierno, entidades gubernamentales, empresas o compañías del sector extractivo, organizaciones no gubernamentales, la academia, es decir, especialistas o docentes universitarios, especialistas en el tema, y comunidades indígenas. Y lo que se hizo fue llevar una serie de entrevistas, de charlas, con todos estos miembros, son los que han colaborado en la investigación, además de algunas ONGs que no están aquí presentes. Y
Ahora les voy a comentar un poco sobre los resultados que encontramos. Primero, antes de eso quería mostrarles esto de aquí porque esta organización de acá, el Programa de Compensaciones de Biodiversidad y Negocios, es la organización que lidera el desarrollo de las compensaciones de biodiversidad. Estos de aquí son los 10 principios, es como decir los 10 mandamientos, la base de lo que son las compensaciones de biodiversidad. Ahí está la adherencia, la jerarquía de mitigación que ya les había explicado al inicio, límites de lo que se puede compensar y lo que no se puede compensar, el contexto en el que se va a desarrollar, la no pérdida neta, que es lo principal, los resultados de conservación adicionales, la participación de los stakeholders o partes interesadas, la equidad, los resultados a largo plazo, la transparencia y el conocimiento. Hay que tener siempre en cuenta, como les había mencionado hace un momento, el conocimiento tradicional y científico. Adelante. Entonces, este de aquí es el índice del primer documento que emitió el gobierno peruano mediante su organismo del Ministerio del Ambiente. Como pueden ver aquí, los principios que ellos establecen son solamente 5 de los 10 que establece la Organización Internacional de Compensaciones de Biodiversidad. Y aquí pueden ver una comparación más precisa. Aquí lo que considera el sistema peruano es la adhesión a la jerarquía de mitigación, la pérdida neta, que sea cero, o sea, la no pérdida de biodiversidad, la adicionalidad, equivalencia ecológica y sostenibilidad. Pero sin embargo, aún no está considerando cosas que son muy importantes como ¿qué? El contexto, ¿no? La participación de los stakeholders, la equidad, que sea un sistema justo, que sea un sistema transparente, que los resultados sean de largo plazo, que se incluya el conocimiento científico y el conocimiento tradicional en cada una de las etapas. Pero como les digo, lo importante es que se están dando los primeros pasos. Aquí es solamente una breve descripción de algunos de los sistemas de compensaciones de biodiversidad más importantes a nivel mundial. Y vamos a hablar de algunos de los retos o desafíos que se encontró durante todo este análisis trabajando con estas instituciones. Uno de esos es la ubicación. La pregunta aquí fue si es que los beneficios de la compensación deben acumularse en el área geográfica local afectada por los impactos negativos del proyecto. ¿Deberían acumularse en la misma área? ¿Deberían ser llevados a otra área? Por ejemplo, ¿qué decía una de las ideas principales del gobierno? Es que los componentes, los procesos y el valor ecológico deben ser similares o equivalentes al área impactada, lo cual es correcto. Las empresas que decían que se están incrementando los proyectos de desarrollo, se está incrementando la explotación. Por lo tanto, dentro de poco, las tierras de cultivo o las tierras de conservación van a ser insuficientes para la cantidad de medidas que haya que compensar. ¿Qué decían las ONGs o la academia? Esto de aquí, el leakage, significa como un sistema de fugas. Y esto es muy importante cuando uno habla de compensaciones de biodiversidad, porque muchas veces, y en un momento les voy a mostrar un ejemplo de uno de los primeros estudios que hicimos en Río Tinto, que está en Madagascar. Ahí Río Tinto es la empresa pionera a nivel mundial que empezó a trabajar con compensaciones de biodiversidad. Y sin embargo ellos omitieron innumerables parámetros. Uno de esos fue este de aquí, el desplazamiento del impacto, que tampoco ha sido considerado en la estrategia nacional, y esto hace que se disminuya la confiabilidad y disminuya la efectividad y por lo tanto se resulte en una pérdida neta. Las comunidades que decían, las comunidades son las más afectadas. ¿Por qué? Porque esta biodiversidad normalmente es el commodity, es el activo de ¿quiénes? De los pobres. Porque ¿de qué viene el ingreso, la canasta familiar de estas comunidades aledañas o estas comunidades indígenas alrededor de los proyectos de extracción? Precisamente de eso, de su chacrita, de su ganadería, de su agricultura. Y si es que empiezan a afectarse, se fragmenta ese ecosistema, se contamina el agua de sus regadíos, entonces estas familias se quedan con nada, absolutamente nada. Lo que les decía, el problema del desplazamiento. Teníamos, por ejemplo, inicialmente una comunidad que estaba al costado de, digamos, un proyecto minero, un proyecto de explotación minera. Entonces, el proyecto de explotación minera va a empezar a deforestar por ahí, va a empezar a realizar todas sus operaciones. Entonces, tiene que desplazar, tienen que comprarle el terreno a estas personas y estas personas se tienen que desplazar. Estas personas se desplazan a un terreno B. ¿Y qué pasa? Todas las actividades de extracción que hacían aquí
aquí las empiezan a realizar en el segundo terreno, ¿verdad? Las actividades ya sea de agricultura, ya sea de tala de árboles o cualquiera sea la actividad, simplemente se está desplazando y este es un efecto que no se considera al momento de evaluar las compensaciones. Siguiente. Entonces terminamos en una pérdida neta. ¿Qué más? Tenemos la moneda. En cuanto a las monedas, es difícil determinar qué vamos a compensar y en qué unidades vamos a hablar. Por ejemplo, en Brasil hablaban de un fideicomiso. Bueno, en Brasil decían, le vamos a dar un total al gobierno, un total de dinero, y luego de este total, el que el gobierno se encargue y lo distribuya. En Colombia lo que hacía es algo mucho más complicado, trabajaba con tasas o radios de sustitución. Perú dijo, no, yo voy a utilizar un enfoque intermedio. Las ONGs decían, bueno, aún en los países desarrollados, estos sistemas de valoración son extremadamente complejos. ¿Por qué? Por los sistemas métricos, que normalmente en el gobierno decían, estos sistemas métricos complicados van a desalentar a la inversión, entonces vamos a perder inversionistas, vamos a perder desarrollo económico, no, mejor no lo implementemos. ¿Qué decían las empresas? Sería bueno que simplifiquen estos procesos, ¿para qué? Para que el trámite no sea tan engorroso y se pueden implementar más fácil, pero simplificamos este proceso y simplemente ¿qué tenemos? Nos quedamos con pérdidas netas nuevamente. Además, se utilizan normalmente lo que es las hectáreas. Por ejemplo, dicen, en un momento les voy a mostrar una imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, se empieza a tomar la estructura vertical de los bosques y con esto, luego de la deforestación, se encuentra un impacto de Río Tinto, dice aquí se impacta 680 hectáreas, pero cuando nosotros hicimos el estudio y medimos no las hectáreas que están deforestando, sino la cantidad de biodiversidad que se había perdido, la pérdida era de 1.480 hectáreas de hábitat perdido. Siguiente. Ahora, en cuanto a la equivalencia, dos áreas ecológicas no van a ser las mismas. Yo no puedo decir de que el terreno que tengo acá va a ser exactamente igual al terreno que tengo 1000 metros más allá. A ver, siguiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir de que plantar un árbol de manzanas que estoy deforestando y luego más allá plantar un árbol de naranjas, ¿ya lo compensé? No, porque no estamos hablando de la misma especie. En ese caso, ¿qué tendríamos que utilizar? Índices de significancia relativa de conservación. Después, el tema de, está bien, adicionalidad es lo que habíamos dicho, ¿no? Que tienen que tener beneficios adicionales a lo que no hubiera sucedido en condiciones estándares. Como por ejemplo, acá tengo un gráfico para mostrarles qué pasa si aquí, por ejemplo, estoy deforestando, digamos que 10 hectáreas de bosque. Y luego la empresa dice, yo voy a compensarlo con 1000 hectáreas de bosque. Entonces, esto suena muy generoso, ¿verdad? Dice, están deforestando 10, me están pagando con 1000. ¿Cuánto estoy ganando? 990. Pero ¿qué pasa si estas 1000 hectáreas de bosque iban a permanecer conservadas de todas maneras? No les iba a pasar absolutamente nada. Ahí no hay deforestación, no hay fragmentación de hábitats, no hay absolutamente nada. Con lo único con lo que me quedo es con los 10 de pérdida neta, no con una ganancia de 990. Siguiente. Lo que ya les había explicado. Lo mismo que tenemos aquí en nuestra selva amazónica, tenemos un impacto pequeño, lo compensamos con otro mucho más grande, pensando de que tendríamos un 100% de ganancia. Sin embargo, si esto iba a permanecer conservado, con lo único con lo que nos quedamos es con nuestra pérdida neta. Siguiente. ¿Qué más? Muchas veces las empresas dicen, sí, lo estoy compensando porque estoy reparando los daños de las carreteras, de los campamentos, pero estos no son beneficios adicionales. Estas carreteras, estos campamentos, este transporte material no estaban ahí antes del proyecto de extracción. Entonces, esto no puede ser un beneficio adicional porque esto era de todas maneras obligación de la compañía. Siguiente. Este es el caso de Río Tinto, es un ejemplo más, donde ellos decían 1.665 hectáreas van a ser deforestadas, van a ser impactadas.
Por lo tanto, nosotros vamos a compensar con 6.687 hectáreas. ¿Qué especie fundamentalmente estaban impactando ahí? Deben conocer a este de aquí por la película, ¿verdad? Es el lemur de cuello blanco. Entonces, ellos decían, ok, deforesto, impacto 1.665 y lo compenso con 6.687. Suena bien, ¿no? Pero en realidad estamos con una pérdida neta. ¿Por qué? Porque luego haciendo los estudios, el área que iban a conservar era un área virgen, que nadie la tocaba, no había turismo, no había explotación, no había absolutamente nada. Con lo único con lo que se quedan son con los 1.600 de pérdida neta. Siguiente. Los tipos de compensación, y ya esto casi para terminar, los tipos de compensación, muchas veces estos enfoques dicen vamos a tratar de ser flexibles. ¿A qué se refiere esta supuesta flexibilidad? Ahí dicen, bueno, no te puedo reponer esta especie, pero te voy a construir un colegio, te voy a construir una carretera, te voy a construir un hospital. Podemos comparar especies extintas para siempre con un colegio o con una carretera. Entonces, este tipo de compensaciones no son aceptables. Esto no es una compensación de biodiversidad. El tiempo es de que cuándo es que debe hacerse, cuándo deben implementarse las compensaciones. Antes de que empiece el proyecto, durante el proyecto o después. La mayoría de participantes dijo debe ser al mismo tiempo en el que empiecen el proyecto, pero si ustedes se ponen a pensar, en lo que empieza el proyecto, empieza a desforestar, hasta que obtenemos las primeras ganancias netas, ¿cuánto tiempo tarda un árbol en crecer? ¿Cuánto tiempo tarda una especie en relocalizarse? Muchas veces tardan mucho y muchas veces no lo logran. Entonces, no es al momento en el que inicie, es incluso mucho antes de que inicie el proyecto, pero estos son aspectos que tampoco se consideran en la política nacional actual. La permanencia, y me parece que, no, el penúltimo, en la permanencia, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo debe de durar la compensación? ¿Debe durar en perpetuidad? ¿Qué decían las comunidades, por ejemplo? Si se supone que el impacto de la minería es permanente, lo más justo es de que la compensación también sea permanente. Pero a ver, díganme, ¿qué compañía extractiva va a decir, bueno, sí, yo me voy a ocupar de esta compensación por los siglos de los siglos? No, ¿verdad? ¿Son permanentes? No. ¿Quién es permanente? Podría decirse que el gobierno es permanente, entonces podrían pasarse los títulos al gobierno, pero también ahí está el problema de que el gobierno no es reconocido o no es famoso por su mejor gestión administrativa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más es importante en esto de los beneficios permanentes? Si es que yo ahora compensé, pero dentro de 100 años se va a impactar ese lugar, sigo con mi pérdida neta original. ¿Eso es lo mismo? Y finalmente el tema de equidad. ¿Quiénes son los, como les había dicho al inicio, quiénes son los que se impactan más? Las personas o las comunidades nativas. ¿Por qué? ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su fuente de ingresos? La biodiversidad. Estas compañías nos dicen, sí, venimos para sacar de pobres al país, pero no van a sacar de pobres al país haciendo más pobres a su gente más pobre. Siguiente. Entonces es importante considerar estos principios de equidad. Y la propuesta que nosotros hicimos es esta de aquí, donde lo primero que hay que considerar es la objetabilidad, si es que puede compensarse o no, la representatividad, esto en términos de contexto, de propiedades culturales, la comparabilidad de que sean equivalentes, como ya lo hemos explicado, la adicionalidad de que sea un beneficio adicional, que haya una ganancia neta, la permanencia, que sea en perpetuidad, transparencia y justicia, que es muy importante, y la inclusividad, porque todas las partes interesadas deben tener un sitio en la mesa de decisión. Finalmente, como conclusión, no podemos utilizar la naturaleza como una tarjeta de crédito ilimitada. Y en la pregunta que les había hecho al inicio, espero que ya tengan una respuesta. ¿Cuál es el mejor legado que le vamos a dejar a las siguientes generaciones? ¿Cuál es nuestra mayor riqueza? Para mí es esto, nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad. Yo no quiero que llegue el día en el que yo le tenga que decir a mis hijos que lo que en algún momento fue la Amazonía peruana, ahora es el desierto amazónico.
o que los animalitos que yo conocí y que vi en vivo y en directo, ahora mis hijos los van a tener que ver en un museo porque, bueno, deforestamos todo, los extinguimos. Este es el equipo con el que trabajé, mi supervisora, jefa del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, y Malika, también docente e investigadora del instituto. Las entidades con las que trabajamos en colaboración. Y finalmente, dejarles este mensaje: no vayan por donde el camino los lleve, no vayan por donde es fácil, vayan por donde no hay camino y dejen su propia huella. Muchas gracias.